Ahora sí. Entonces vamos viendo las características de la santa obediencia. ¿Y qué hace la obediencia para destruir la soberbia? Ay, aquí se va a poner interesante el asunto. Vamos viendo qué le dice Jesús a Luisa. Primero, destruye el propio querer y lo que es material. Dice Jesús en el volumen 3, dice, hija mía, el pasaporte para entrar en la felicidad que el alma puede poseer sobre esta tierra debe ser firmado con 3 firmas, y estas son la resignación, la humildad y la obediencia. La resignación perfecta a mi querer es cera que funde nuestros quereres, y de ellos forma uno solo. Es azúcar y miel, pero si hay una pequeña resistencia a mi querer, la cera se desune, el azúcar se vuelve amarga y la miel se convierte en veneno. Ahora, no basta estar resignada, sino que el alma debe estar convencida que el mayor bien para sí misma y el mayor modo de glorificarme es el hacer siempre mi voluntad. He aquí la necesidad de la firma de la humildad, porque la humildad produce este conocimiento. Pero ¿quién ennoblece estas 2 virtudes? ¿Quién las fortifica? ¿Quién las hace perseverantes? ¿Quién las encadena juntas en modo de no poderse separar? ¿Quién las corona? La obediencia. Ah, sí, la obediencia, destruyendo del todo el propio querer y todo lo que es material, espiritualiza todo y como corona se pone alrededor. Así que la resignación y la humildad, sin la obediencia, estarán sujetas a inestabilidad, pero con la obediencia serán firmes y estables. Y aquí la estrecha necesidad de la firma de la obediencia para hacer que este pasaporte pueda correr para pasar al reino de la bienaventuranza espiritual que el alma puede gozar desde aquí. Sin estas 3 firmas, el pasaporte no tendrá valor y el alma será siempre rechazada del reino de la bienaventuranza y estará obligada a estar en el reino de la inquietud, de los temores y de los peligros. Y para su desgracia, tendrá por Dios a su propio yo, y este yo estará cortejado por la soberbia y por la rebelión. Pues aquí más claro que el agua, te lo dice nuestro amado Jesús a Luisa, ¿verdad? Ya no se tiene ese gusto por lo material, ¿verdad? Vamos viendo la segunda característica. No tiene razón humana, por eso no se adapta, sino tiene razón divina. Y nuestro Señor le dice a Luisa en el volumen 4, he aquí satisfecha la señora obediencia, que había empezado a fruncir el ceño, a dar lamentos y a regañar. Parece que esta bendita señora no quiere en ningún modo adaptarse a la razón humana, no quiere investirse de ninguna circunstancia, más bien parece que no tiene razón. Y en verdad es un martirio tener que ver con alguien que no tiene razón. Porque para poder estar un poco bien es necesario perder la propia razón, porque la señorita se va jactando. Yo no tengo ninguna razón humana, por eso no sé adaptarme a la manera humana. Mi razón es divina, y a quien quiera vivir en paz conmigo es absolutamente necesario que pierda la suya para hacer adquisición de la mía. Así es como así es como razona la señorita, que se puede decir, es mejor callar, porque el derecho al revés siempre quiere la razón y se gloría de negártela siempre. No es más que un plan de Dios para llevarnos a este estado divino. Es el medio que nos va a llevar a lo divino. Y no es porque el otro así lo quiso y es cosa humana. La santa obediencia. Por eso no se puede entender el obedecer si no lo vemos desde una razón divina. Y es decir, del pensamiento de Dios que así lo quiere. La señorita, la santa, así le llamaba Luisa Picareta a la obediencia, la señorita. Y es necesario perder mi razón humana. Es decir, que cada vez que me toque una circunstancia de obediencia, lo primero que tengo que hacer es cambiarme los lentes. Es decir, esto es porque Dios lo quiere. Esto me va a llevar al estado al que Dios quiere llevarme.
Y vamos, la tercera característica es la obediencia cambia la naturaleza humana en divina, es glorificada. Y vamos viendo qué es lo que dice aquí en los escritos del cielo en el volumen 4, en el noviembre 8 de 1900. Continuando sus acostumbradas demoras al venir, decía Luisa, yo sentía todo el peso de su privación, cuando repentinamente ha venido y sin saber por qué me ha hecho esta pregunta. ¿Me sabrías decir por qué la obediencia es tan glorificada y a causa tanto honor de imprimir en el alma la imagen divina? Yo, toda confundida, no he sabido qué responder, pero el bendito Jesús, con la luz intelectual que me mandaba, me ha respondido él mismo. Pero como es por medio de luz y no de palabras, no tengo palabras para expresarlo. Pero la obediencia quiere que lo intente para ver si logro escribirlo, aunque creo que diré disparates y escribiré cosas que no concordarán, pero pongo toda mi fe en la obediencia, especialmente que son cosas que se refieren directamente a ella y ahora empiezo a intentarlo. Entonces, si queremos entrar en la santa obediencia con la santa obediencia, se destruye el querer humano desde la raíz. Y tenemos nosotros muchos superiores, ¿verdad? Nuestros jefes, nuestros padres, etcétera. ¿Y a quién vamos a obedecer? La primera orden que dio Dios a Adán es de no comer de ese árbol. Y Jesús le dice a Luisa, Jesús le dice, perdón, ay, me perdí, hermosos. Perdónenme, me perdí un poquito. Bueno, Jesús le dice a Luisa frecuentemente que esté atenta, porque vivimos muy distraídos y nosotros también. Mirar siempre a Jesús, porque Jesús es la obediencia, ¿verdad? Y de eso se trata esa atención. Y la obediencia de Dios es siempre ordenada. Y no vamos a obedecer algo que no venga de Dios. Y cuando la obediencia empieza a quitarnos la paz, vamos a hacer un alto en el camino, porque hay que saber retirarse. Y vemos que nuestro Señor aquí le sigue diciendo que tiene la virtud de destruir desde las raíces las pasiones humanas. Y en el volumen 4 le dice, la obediencia es tan glorificada porque tiene virtud de destruir desde las raíces las pasiones humanas. Destruye en el alma todo lo que es terreno y material, y con gran honor solo le restituye el alma su estado original. Esto es como fue creada por Dios en la justicia original antes de ser arrojada del Edén terrestre. Y en este sublime estado el alma se siente atraída fuertemente a todo lo que es bien. Siente con natural a ella todo lo que es bueno, santo y perfecto, con un horror grandísimo aún a la sombra del mal. Con esta naturaleza feliz, recibida por la expertísima mano de la obediencia, el alma no experimenta más dificultad para seguir las órdenes recibidas. Mucho más que quien manda debe mandar siempre lo bueno. Y aquí, como la obediencia sabe imprimir bien la imagen divina. Y no solo eso, sino cambia la naturaleza humana en la divina, porque como Dios es bueno, santo y perfectísimo, y es llevado a todo lo que es bueno y odia sumamente el mal. Así la obediencia tiene virtud de divinizar la naturaleza humana y de hacerle adquirir las propiedades divinas, y cuanto más el alma se deja manejar por esta expertísima mano, tanto más adquiere de divino y destruye el propio ser. Por eso es tan glorificada y honrada, tanto que yo mismo me sometí a ella y por ella quedé honrado y glorificado y restituí por medio suyo el honor y la gloria a todos mis hijos que por la desobediencia habían perdido. Bueno, aquí está muy claro lo que nuestro Señor dice y me acordé mucho del himno cristológico que vimos la vez pasada.
Ahora vamos, número 5, la característica 5. Tiene la, tiene la vista agudísima y clarísima, es homicidia del amor propio, y esto lo dice nuestro Señor en el volumen 4, el 10 de febrero de 1901. Amada mía, la obediencia tiene la vista agudísima y vence en belleza y en penetración a la misma luz del sol, mientras que el amor propio es muy corto de vista, tanto que no puede dar un paso sin tropezar. Y no creas tú que esta vista agudísima la tienen las almas que están siempre agitadas y haciendo escrúpulo de todo. Más bien, esta es una red que les teje el amor propio, porque siendo muy corto de vista, primero las hace caer y luego las suscita mil turbaciones y escrúpulos. Y lo que hoy detestan con tantos escrúpulos y temores, mañana caen en eso nuevamente, tanto que su vivir se reduce a estarse siempre sumergidos en esta red artificiosa que les sabe tejer muy bien el amor propio, a diferencia de la vista agudísima de la obediencia, que es homicida del amor propio, porque siendo agudísima y clarísima, inmediatamente prevé dónde puede dar un paso en falso, y con ánimo generoso se abstiene de darlo y goza la santa libertad de los hijos de Dios. Y así como las tinieblas atraen más tinieblas y la luz atrae más luz, así esta luz llega a traer la luz del Verbo y uniéndose tejen la luz de todas las virtudes. Sorprendiéndome al oír esto, he dicho: Señor, ¿qué dices? A mí me parece que es santidad ese modo de vivir escrupuloso. Y él, con tono más serio, ha agregado: más bien te digo que esta es la verdadera marca de la obediencia y la otra es la verdadera marca del amor propio. Y ese modo de vivir me mueve más a indignación que amor, porque cuando es la luz de la verdad la que hace ver una falta, aún mínima, debería haber una enmienda, pero como es la vista corta del amor propio, no hace otra cosa que tenerlas oprimidas, sin que avancen en el camino de la verdadera santidad. Jesús dice: las almas agitadas, haciendo escrúpulo de todo, lo acabamos de escuchar, ellos tejen una red que es el amor propio. Las almas agitadas, mis hermanos, son aquellas con el corazón turbado, viven con mucha tristeza, con escándalo, por más que quieran llevar una vida de rectitud, se esconden por todo. ¿Y qué pasa con las almas que se escandalizan por todo? ¿Qué pasa con ellas? Pierden la paz y lo único que hace es que las cosas exteriores, materiales, de la fuerza y le afectan su adentro. El alma que vive o que quiere vivir en esta santa obediencia, pueden pasar mil cosas por fuera. Hay dolor, pero hay dolor por fuera, pero por dentro no. Y lo que hace esta alma por adentro, que es reparar en todo a Jesús y vincular el amor divino en todo. Es decir, estas almas viven un claustro interior. Las cosas de afuera no es escrúpulo de ella. Y cuidado, hay muchas almas que están conociendo esto de la divina voluntad y hacen mucho escándalo de lo de afuera. Y esto significa que ya pasan cosas y están ocupadas más en las cosas de la afuera que en vincularse en el amor divino, en rehacer y en reparar. ¿Qué es nuestra tarea? Darle ese amor a Jesús, llevar esa luz de Él a todas las almas. Y el alma que va a obedecer tiene esta vista agudísima que le ayuda a prever dónde va a dar un paso en falso y le va a ayudar a no caer en su voluntad humana y va a estar atenta a no caer ni exponerse, a tener una vista aguda y lo que quiere es vincularse con Jesús y no intentar un poco de dar rienda a su voluntad humana. Nos abre la razón divina y para abrirnos los ojos nos da y no dar, perdón, para abrirnos los ojos y no dar un paso en falso, ¿verdad? Nos enseña
esa capacidad para prever y para no caer. Y nos da todos los elementos para pasar de los modos humanos a los modos divinos, ¿verdad? El no comer de ese árbol de mi voluntad, de mirar a Jesús en todo, en todo. Y cuando es en todo, es en todo. Vamos viendo la sexta característica, que es el cofre de la santa obediencia, custodia segura. Y dice, hija mía, las perlas, el oro, las gemas, las cosas más preciosas se tienen bien custodiadas dentro de algún cofre con doble llave. ¿Por qué temes tú entonces si te tengo bien custodiada en el cofre de la santa obediencia? Custodiada segurísima, donde no una, sino dos llaves tienen bien cerrada la puerta para tener prohibido el ingreso a cualquier ladrón y aún a la sombra de cualquier defecto. Solo él yo lleva la marca de todas las ruinas, pero sin él, sin el yo, todo es seguridad. Esto lo dice en el volumen 4, el 22 de noviembre de 1901. Entonces, si obedecemos, se destruye el yo. Entonces, todo es seguridad y Jesús le dice a Luisita que está cerrada con doble llave, porque Jesús ya hizo y reparó nuestros actos y aparte nos vinculó ¿con quién? Con el amor divino, donde en la obra de la redención y ahorita en la obra de la santificación. Y sin el yo, todo es seguridad. Si no estoy yo, Jesús está en mí. Por eso hay que tomar la obediencia de Jesús en todo. Por ejemplo, estamos bien preocupados. Ay, ¿cómo le voy a hacer? Oh, es que yo no puedo, es que yo soy tan débil. Hay que quitarnos lo nuestro, ¿verdad? Mirar a Jesús y vas a ver que todo es seguridad, porque si vemos a Jesús en todo, todo va a ser seguridad. Y aquí dice nuestro Señor bien claramente de la doble llave. Y la seguridad que vamos a entrar en el reino. Jesús en nosotros está caminando con pasos fuertes. ¿Para qué? Para extenderse y vivir el cielo en la tierra. Y hay que quitarnos el yo que es la desobediencia, el que se resume la desobediencia de Adán, que se miró a sí mismo en el yo, en buscar su propio beneficio, en su propio querer. Y vamos viendo la séptima característica en el volumen 6, el 9 de agosto de 1904, Jesús dice, no son las obras, sino la obediencia la que constituye todos los méritos. Hija mía, no son las obras las que constituyen el mérito del hombre, sino solo la obediencia es la que constituye todos los méritos como parto de la voluntad divina. Tanto que todo lo que hice y sufrí en el curso de mi vida, todo fue un parto de la voluntad del Padre. Por eso mis méritos son innumerables, porque todos fueron constituidos por la obediencia divina. Por eso yo no miro tanto la multiplicidad y grandeza de las obras, sino a la conexión que tienen directamente a la obediencia divina o indirectamente a la obediencia de quien me representa. ¿Y qué son las obras? Son las acciones que tienen una intención específica, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos las obras de la misericordia, ¿verdad? Dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, etcétera, etcétera. Estas obras de misericordia son importantes, muy importantes, mas no son la esencia para poder vivir la divina voluntad. Y hay que hacerlas siempre viendo a Jesús. Jesús no va a poner no nos va a poner palomitas por cada obra que vayamos haciendo. A Jesús le interesa que le obedezcamos, que sea una obediencia de vida. Y para vivir esta divina voluntad, que la santa obediencia la viva toda mi vida como Jesús la vivió. Acuérdense que la humanidad de Jesús fue solo hecha para obedecer. Jesús la vivió toda su vida, ningún acto fue fuera de su obediencia. Y conforme vayamos entrando a esta santa obediencia, al final se te va a olvidar que estás obedeciendo, porque ya estás viviendo esa plenitud, ya no te va a costar.
¿Y cómo vamos ahora? ¿Cómo vamos a ver ahora estas obras de misericordia? ¿Cómo? Jesús en ti se va a mover. Jesús en ti va a dar esa intención de llevarte con el otro. Por ejemplo, tienes una vecina enfermita, puedes ir a llevarle de comer. Y yo estoy viendo a alguien que representa a Dios y me lo dice a mí: renuncia a tus cosas, ten confianza, yo me encargo de todo y ve con tu hermano porque ahí estoy yo en él. Lo que quiero es que tú le lleves mi te amo, haz y reparar sus sufrimientos porque nuestro hermano no sabe unir sus sentimientos al mío. Por eso tú lo haces. Quiero que le lleves la resurrección de mi palabra. Así lo hacía Jesús y es lo que nos invita ahora. Ver a Jesús en nuestro hermano. Si vas a hacer un favor, ya no se lo vas a hacer a tu comadre. Del favor que quieras, va a ser a Jesús. ¿Sí me explico? Y Jesús llevaba la resurrección de su vida con su palabra. ¿Por qué su vida resucitaba a la vida divina? Y recordemos que vamos a vivir la vida de Jesús. ¿Y qué vamos a hacer? A renunciar a lo mío. ¿Y a dónde Jesús, quien lo representa, me ha dicho que vaya? Para seguir haciendo la vida de Jesús, haciendo lo mismo, o sea, rehaciendo y reparando, dándole el te amo y extendiendo el reino, llevando la palabra, igual como si estuviera lavando los trastes o visitando a un enfermo. Y así y así se van a vivir ahora las obras, no como un número de obras que estamos haciendo buenas, caritativas, sino en la continuidad del acto de la vida de Jesús en mí. Y es como Jesús va a ir fluyendo en mi vida de una forma tan bonita y tan hermosa y extraordinaria, que la caridad con el hermano se va a hacer vida en mí y en Jesús en el otro, donde Jesús me va a ir llevando como un mar divino sin necesidad de planearlo antes. Por ejemplo, los que hacen un apostolado penitenciario o en los enfermos, ¿verdad? Es ahí quiere Jesús hacerse vida con estas personas. O si cuidas niños del kinder, si eres maestra, en tus alumnos, etcétera, etcétera, en cada situación personal donde nosotros nos movemos. Es ahí exactamente donde Jesús se quiere hacer vida en ti. Y el mismo acto va a estar ahí, haciendo y reparando. Y no es más que un acto que otro, es la vida continua lo que quiere Jesús. Y vamos a ver a Jesús en nuestro hermano, sí, crucificado o resucitado. Si yo estoy viendo a mi Jesús crucificado, porque así lo tiene, porque a veces así lo tenemos, ¿verdad? Nosotros lo tenemos así a un Jesús crucificado. Jesús le dice a Luisa: yo soy uno, pero quien me tiene en forma particular. Y cada quien, mis hermanos, cada quien tiene a su Jesús, ya sea penante, ya sea crucificado o resucitado. Y si el Jesús del otro está penante, nos toca defender el Jesús al defender a Jesús de los otros, nos toca no reaccionar, porque al reaccionar crucificamos a nuestro Jesús. Pero la mayor caridad que voy a hacer a ese hermano es no reaccionar, entregarle el amor, rehacer y reparar sus actos para que esa luz divina penetre en ese acto de amor y en una acción de amor, de servicio. La caridad es el servicio, y cuando Jesús nos dice ámense los unos a los otros, nos está diciendo que lo miremos en el otro. Y si no lo miramos en el otro, difícilmente vamos a podernos amarnos. Difícilmente. Y todo esto me va a llevar a un parto divino, que significa que me va a llevar a una vida divina constituida por la obediencia. Porque la obediencia tiene la capacidad de generar vida, por eso es un parto. En los partos sabemos que se genera la vida. Y a Jesús le interesa mi vida, no las obras que llegarán por añadidura. Continuamente ver a Jesús en todo y en todos. Y en esa vida continua, viendo a Jesús darle ese fiat, haciendo y reparando. Si tienes un hijo que está pasando ahorita por problemas, ve a Jesús en tu hijo. Si ves que está haciendo mal, repara por ese acto mal.
porque Dios nos manda a veces cosas y es muy difícil de entender esa voluntad permisiva del Señor, que es difícil, muy difícil. Pero el Señor nos está compartiendo algo para rehacer y reparar. Y estar atentos, estar muy atentos. Normalmente tenemos esas almas que nos van a ayudar a ser dóciles a nuestra voluntad. Y es el reto mayor de un alma que quiere vivir este santo abandono, que quiere vivir en la divina voluntad. Y es que ya las tentaciones ya no van a ser tan grandes, sino tan sutiles que probablemente se pide con mucha caridad que hagamos algo así y decimos a veces no. Y gracias a esas voluntades alrededor nuestro, nos van a enseñar a ser dócil nuestra voluntad. Por algo están ahí. Cada vez que te ataquen, que los ataques no van a faltar del hermano, a veces de la propia familia, de tu mamá, de tu cuñado. No reaccionar, reparar por ese Jesús. Cada uno de nosotros tenemos a nuestro amado Jesús. Unos, como aquí les acabo de decir, lo tienen resucitado o lo tienen con la corona de espinas bien puesta o lo tienen crucificado, glorificado, resucitado. Y Dios nos va a ir ayudando a distinguir. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Vamos a reparar esos actos y darle el amor, llevarle ese te amo, te adoro, te bendigo, te doy gracias por todas las almas. Y vamos viendo la última característica, que es la obediencia es un muro irremovible y tal vuelve al alma. Y esto lo dice en el volumen 7. Dice, hija mía, la obediencia es un muro irremovible y tal vuelve el alma. Y no solo esto, sino que para ser irremovible es necesario ser fuerte, robusto. Y la obediencia comunica la fuerza divina, de modo que todas las cosas ante la fuerza divina que el alma tiene quedan débiles. Así que ella puede remover todo, pero a ella no la puede remover ninguno. Irremovible. ¿Qué buscamos para poder ser de ese resto fiel, donde nosotros aspiramos la firmeza de Dios? Y sabemos nosotros que un alma que no vive con este don es un alma que vive con una voluntad humana. Y Jesús dice que es un alma que es voluble. Y ser voluble es, ahora sí, al rato quién sabe, mañana quizás. Jesús dice que va a encaminarse a vivir el don de la divina voluntad, va a adquirir esa firmeza y esto va a distinguir el alma que va a ir viviendo en este don, la firmeza. Y cada vez que vamos a ir entrando en este mar divino, donde lo único que no queremos es caer en nuestra voluntad, y cuando Dios ve esa intención en esa alma, Él va extendiendo su vida. Y lo que más desea el alma es no hacerle más daño a nuestra alma, a no causarle más dolor a Jesús. Y Jesús es siempre el mismo, que no se nos olvide, ayer, hoy y siempre. Y como es el mismo, el alma que va adquiriendo esta vida divina, va adquiriendo esa firmeza. Fuerte y robusto es lo que va a ir adquiriendo el alma en esta santa obediencia. Y si queremos ser de ese resto fiel, de estar firme, de no dar un paso atrás, vivamos la santa obediencia, de no comer más de ese árbol de nuestra voluntad. Perdón, esta es la última, la novena, es en tanto que dura la obediencia, dura la vida de quien ha mandado en quien obedece. En cuanto cesa la obediencia, así retoma, la vida propia. Y esto lo dice en 1919 en el volumen 12. Dice, hija mía, ¿qué haces? El pensamiento de ti misma te hace salir de mi voluntad. Y no sabes tú que por cuanto dura mi voluntad en ti, tanto dura la vida divina. Y en cuanto cesa mi querer, así cesa la vida divina y retomas tu vida humana. Bello cambio que haces. Así sucede a la obediencia. Hasta en tanto que dura la obediencia, dura la vida de quien ha mandado, en quien obedece. En cuanto cesa la obediencia, así se retoma
la vida propia. Es una firmeza en Dios. Dice, dura mientras obedecemos. Y si no obedecemos, vive la vida propia. La vida de luz es mientras no comamos de nuestro árbol. Y Jesús nos dice una cosa, que nuestra santa obediencia debe ser continua y atenta con la característica que es una obediencia que se que se toma voluntariamente. Y cuando se toma voluntariamente la santa obediencia, se entra a vivir la continuidad del amor divino. Y hay que estar muy atentos a eso. Jesús nos está dando muchas luces para poder decir, ¿quieres destruir las torres y muros de tu soberbia? Empieza a vivir la santa obediencia. Y primero tenemos que conocernos. Y si no damos ese primer paso para poder conocer y saber qué está pasando con mi vida y descubrir aquello que mi razón humana se niega, que es rígida y que no sabe ser flexible ante la voluntad de Dios, difícilmente podremos tener esa firmeza de vivir en Dios, de dar siempre mi fiat. Y no sabemos vivir vida de cielo. Por eso nuestra alma se va perdiendo, porque nuestros intereses están totalmente atrapados en la vida de la tierra. Y si vemos que en la tierra están pasando cosas terribles, hay que agarrarnos de esa vida de cielo, conociéndola. Empecemos a trabajar en ese reino y empezar a vivir esa plenitud, porque Dios se va a manifestar en cada uno de nosotros en ese gozo eterno cuando empecemos a darle voluntariamente nuestra vida. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta, al que tenemos que obedecer, es a Dios. Y en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, nos dice, Pedro y los apóstoles respondieron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Si tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, primero tenemos que conocer cuáles son las órdenes de mi Dios, que son los 10 mandamientos, lo que nos dice nuestra Santa Iglesia, y los sacramentos. Y si vamos viendo esta santa obediencia y en la santa voluntad, se nos abren los ojos y lo que nos dice Jesús, que la santa obediencia no son solo los mandamientos ni los sacramentos, etcétera, porque ahora nos está diciendo en ese tercer fiat que la orden primera, la orden original, Adán, no comas de tu árbol de tu voluntad humana y cuidado con los actos, porque con la razón humana te puede llevar a perder lo más valioso, que es el fruto divino. ¿Y quién es el fruto divino? Jesús. En el Antiguo Testamento, los mandamientos, tenemos en esa obra de la creación, ¿verdad? En estas obediencias que obedecían los mandamientos en el Nuevo Testamento, lo que en la obra de la redención, ¿verdad? Lo que Jesús nos dice, lo que la iglesia nos dice. Y en el tercer fiat, en esta obra de la santificación, de no comer de mi voluntad, que es el cumplimiento de la creación, ¿verdad? No comas de ese árbol, así como le dijo a Adán, no comas de ese árbol. ¿Y cómo estamos cómo estamos nosotros con los mandamientos? ¿Los conocemos? ¿Conocemos los 10 mandamientos? ¿Los vivimos a plenitud? ¿Cómo estamos con los sacramentos? ¿Conozco las exigencias que la Santa Madre Iglesia los pone? ¿Las conozco? ¿Las vivo? ¿Frecuento los sacramentos? ¿Lo hago con amor? ¿Cómo estoy con mi vida, con mis actos? ¿Estoy haciendo mi voluntad, mi razón humana? ¿Juzgo a los demás? ¿Soy descarado, prepotente, murmurador? ¿Me preocupo por mis cosas nada más? Primero yo, después yo, ya lo último yo. ¿Estoy comiendo del árbol de mi voluntad? ¿A quién estoy viendo? ¿Estoy viendo a Dios o me estoy viendo a mí, a mi amor? Entonces, la santa obediencia a Dios en resumen, ¿verdad? Solo a esto hay que obedecer. Ay, perdón, me falté una. Dios actúa de 2 maneras en la obediencia, indirectamente y directamente. Indirectamente a través de mis superiores y indirectamente en mi vida cotidiana.
Entonces, para que podamos llevar a cabo la santa obediencia en los mandamientos, en la iglesia y el no comer de mi árbol, del árbol de mi voluntad, Dios se va a manifestar en mi vida directamente e indirectamente, ¿verdad? A través de las otras personas. Indirectamente, Dios se va a manifestar a través de mis superiores, a través de la jerarquía, de mis jefes y personas. De esta manera, indirectamente, Dios me está diciendo, obedece. ¿Y cómo lo voy a obedecer? ¿Quién establece los sacramentos? Y en ese orden puso su santa obediencia, por eso puso en su Santa Madre Iglesia. ¿Y quién estableció los mandamientos? Dios, lo sabemos, y los puso en la Santa Madre Iglesia, porque era un orden divino. Y también actúa de manera directa. En mi vida cotidiana, Dios me va a decir, no comas de ese árbol. Y aunque no tenga un superior, nuestra vida cotidiana siempre va a tener actos en los que tenemos que estar atentos porque nuestra voluntad va a estar bien soberbia. Y esta voluntad, en donde todavía está muy soberbia y quizás estemos en un lugar y se pone alguien al lado de nosotros y ya estamos hasta queriendo quejarnos, por ejemplo, estar atentos a lo que nos está llamando Jesús. Nuestra obediencia con nuestros superiores debe ser pronta y alegres de no comer del árbol de nuestra voluntad y darle ese te amo, por más duro que sea. Dios sabe lo que estamos viviendo para nuestro bien. Él nos conoce, no se nos olvide. Él ya vivió nuestra vida, no se nos olvide. ¿Y cómo vamos a vivir el santo abandono con la obediencia de Jesús en la vida cotidiana? ¿A quién obedecer? Vamos viendo aquí unas citas bíblicas y en Hechos, ya la leímos, esa hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Luego en Efesios nos dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Hay que obedecer a nuestros padres. En Colosenses nos dice, esclavos, obedeced en todo a vuestros amos de este mundo, no porque os vean como quien buscan agradar a los hombres, sino con sencillez de corazón en el temor del Señor. Obedecer a vuestros jefes, siempre y cuando sea algo bueno, ¿eh? No si les dicen ve a robarle a fulanito, pues no, hay que tener ahí también el discernimiento, ¿eh? En Tito, ¿qué nos dice Tito? Amonestales que vivan, amonéstales, perdona, ya no sé ni leer, disculpen, amonéstales que vivan sumisos a los magistrados y a las autoridades, que les obedezcan y estén prontos para toda buena obra, que se sujeten a los gobernantes, pero hay que estar bien atentos a qué tipo de gobernantes. Por eso Dios nos da el entendimiento. Hay que pedir mucho el discernimiento, mis hermanos. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Someterse a toda persona a las autoridades superiores. Atentos a eso, ¿eh? En Romanos 13 nos dice, sométanse todas las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no prevenga de Dios y las que existen por Dios han sido constituidas. En Hebreos 13 nos dice, obedeced a vuestros dirigentes y someteos a ellos, pues velan sobre vuestras almas como quienes han de dar cuenta de ellas, para que lo hagan con alegría y no lamentándose, cosa que no os traería ventaja alguna. Luego en Tesalonicenses nos dice, os pedimos, hermanos, que tengáis en consideración los que trabajan entre vosotros, os presiden en el Señor y os amonestan. Tenedles en la mayor estima, con amor por su labor. Vivid en paz los unos a los otros. Y todo esto, pues nos dice, y hay muchísimas citas sobre la obediencia. Entonces, ¿qué le dijo Jesús a Luisa sobre la santa obediencia? Y vemos aquí en el primer volumen, en el párrafo 222, dice, mientras he estado con el confesor, estaba obligada a obedecerlo, pero ahora que estoy contigo, debo obedecerte a ti, porque tú eres el primero de todos. Y Jesús me decía,
no, no, quiero que obedezcas al confesor. Entonces, para no alargarme demasiado, ahora por un pretexto, ahora por otro, me hacía regresar a la tierra. El confesor de Luisa, el confesor, perdón, le pedía a Luisa que no tuviera esos éxtasis divinos, que no le hablara a Jesús. Y Luisa le decía que esas cosas eran entre Jesús y ella. Él es mi superior, le decía. Y Jesús le pide a Luisa obediencia. Si el confesor te lo pidió, que no me veas, no me vas a ver. El mismo Jesús le dice a Luisa, ¿no? ¿Y cuándo tengo que distinguir si estoy con Jesús en las cosas de Dios? Cuando tengo que obedecer y cuando no. Y si el sacerdote, el pastor, está con los mandamientos, con los sacramentos, unidos a la Santa Madre Iglesia, con lo que establece, se debe obedecer. Hasta la misma Luisa, el mismo Jesús le pidió a Luisa que obedeciera a su sacerdote. Y aunque estemos bien unidos con Jesús y todo bien, tenemos que obedecerlo. Y ahí viene lo que es la privación, ¿verdad? Hasta de las cosas santas, porque aquí Luisita sufrió por eso, porque tuvo que obedecer a su sacerdote y el mismo Jesús le hizo saber. Y en el volumen 4 le dice, la obediencia va unida con mi voluntad. Perdón, la obediencia va unida con mi voluntad, porque si esta virtud se refiere a los superiores que te he dado en la tierra, mi voluntad es obediencia que se refiere a mí directamente, tanto que se puede decir que la una y la otra, ambas son virtudes de obediencia, con esta sola diferencia, que una se refiere a Dios y la otra se refiere a los hombres. Las dos tienen el mismo valor y no pueden estar la una sin la otra, por lo que las dos las debes amar de una misma manera. Entonces, se fijan todo lo importante que es la obediencia y cómo Jesús fue llevando a Luisa en ese proceso de la obediencia, que no es fácil, no es fácil, pero pidámosle al Señor esa gracia de que nos ayude a ser obedientes y sobre todo de no comer de ese fruto de mi voluntad.